Hazle una foto a mamá sola, Cristian. Que salga este de aquí, el triángulo este de ahí. Bueno, vamos a quitar. Hazle una foto. De las Bermudas. ¿Otra? Me cambio de sitio. O de pose, lo que tú quieras. No, cambio de sitio. Espectacular. ¿Qué? Qué guapo ha salido, tío. Es que tú eres muy guapa. Cristian. ¿A ti sí me acuerdo? Espectacular, mamá, ¿eh? La belleza del espectáculo y la belleza Les quito los Está chapando más de aquí para abajo. y así. una postal, ¿eh? Que eres la más guapa. A ver, voy a traer. Yo pensé que te daban un gorila. Sí, un gorila te van a dar. Sí, te la cambio y pondré la de Cindy Crawford. La de Cindy Crawford. Venga, hazle fotos, Cristian. Ya está. Coño, haz lo que te pide tu madre. Esta es la misma, pom, pom. No, no es la misma. ¿Es el mismo lado? Ah, todavía estamos aquí arriba. Chris? Espectacular esta, ¿eh? Este con el número 1, ¿eh? Que ahí arriba hacía un... ¿Sí? Ahora te ve, ahora no te ve. Ahora te ve. Dice mamá, digo, aquella es donde está la estatua de la Albeta. Dice, tan pequeñita. Mira la avenida, tú. ¿Sí? Hablo solo, sí. Tu yo del futuro, Alex. Sí. Mamá, mira, ven. Ah, Cristian, espera que termine este chico. ¿Queréis que la tiremos? Pues igual sí. Venga, Cristian, tírale tú. Igual, que saque. Coño, que es muy alto. O sea, que prueben ellos si no lo hacemos. O hacéis una y una y... ¿Lo sacas? Claro. Mamá, hacemos una igual. ¿Hacéis una horizontal o una vertical? Una vertical para atrás. Es más cara la vertical, ¿eh? Vale, una cosa, si queréis poneros a un lado. Y así... Sí, así tendrá el fondo. Es decir, los dos puntos a un lado. Pero... Ahora. A ver, así. Bueno, esto vale un 10% más. Ahí está, echale un vistazo. De nada, de nada. No, cuida. ¿Queréis alguno vosotros? Sí. No, los tres. Sí. Venga, va, sí, por el mismo precio.
Te pegan un polvo aquí. No haces caso, le digo la power band, tenemos de todo y no me hace caso. Hey, stay on this level so we have everybody. J'ai ma coupe de France quand je m'en vais les couches, je rentre. Je rentre en bus, il faut que j'entre à la nage. Mais t'as vu, Trump, il a dit que ce soir, il va passer l'Iran. Sauf que s'il se passe vraiment un truc, il peut faire un New York. Enfin, moi, j'ai ma coupe de France, le 7ème tour, c'est historique. Ya hemos llegado. Jamais aussi longtemps en compète. C'est pas le moment de lâcher. DZ. ¿Sí? Vamos por 40. Bon, moi, je juste la retraite. Oups. Là, ça va trop me manquer, quoi, la retraite. Chiant. Tous les célibataires, ils vont avoir tout ça. Qui vient? C'est la C'est la manipulation de dire ah, il a fait Merci. Ah, c'est la parole qui aussi le Ya hemos llegado. Dos. Et après, il dit ça, mais il va rien faire. La bolsa. La llevas toda. Yes. Bye bye. Vamos allá. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Otra vez al baño? ¿Otra vez? Me lava las manos, mira. ¿Qué? Las ciudades son las que pueden subir. Exacto. Esa primera muralla ya no la puedo subir. No podemos quedar en la zona de jardín. No lo sé, a lo mejor sí que El podemos. pedestal es la segunda. La zona que vamos es aquella, primera. La muralla. The Queen. ¿Dónde ha salido?
Ahora saldrá por aquí. Hay un montón con las gorras. Ay. ¿Aguantáis la cámara uno? ¿La has aguantado? No, que yo me voy a quedar. A ver, mamá. Déjale calentito aquí, ¿eh? Me sale helado. Sí, hombre, sí. Hombre, si haces así en el este, la cerca, ¿lo ves? En la pantalla, ábrelos, ciérralos. Mamá, ábrelos, ciérralos. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Que mires con una foto que he hecho. Voy. A ver. Ve, mamá. No la ves. Ahora, selfies allí, Elvira. Selfies allí, mamá. ¿Está? Ya. Mamá. ¿Cómo se mueve esto? De lado. Elvira, vas en el barco, mamá. Al lado. No se va a mover. Sí. Grábame, cógelo. Está grabando, ¿eh? Venga, siéntate, anda. No quiero. Yo soy un lobo marinero. Un marinero lobo. Un marinero. Mira, ya ha vuelto este. No hay más. Un marinero lobo se llama. ¿Ves? Sino que... Que no, que estoy bien. Ya estaba en el Vietnam, chaval. ¿Qué pasa? Mira, se puente. Ahí tenemos que ir. Es el DOM este, o como se llame, ¿no, Albert? El DOM. Tiene mucha mierda. Bien. No creo que se pase nadie, estoy yo aquí. No como vosotros que sois unas nenazas, pero yo defiendo el fuerte que te cagas. Mira, mira, mira esto. Está aguantando aquí encima. ¿Quieres quitar? Ay, es que estoy muy a gusto así. Papá. ¿No te acuerdas cuando dormía? Aguanta, tío. Ah, perdona, perdona.
cuando vayas al helicóptero, además me has arriba. A la vuelta. Mira, mira, mira. Vamos, damos la vuelta. Espectacular, ¿eh? Aquí había dos torres que te cagas, ¿eh? Espectacular, ¿te imaginas cayéndose todo eso? Un desastre. ¿El otro dónde? Allá. Mira. Un cerezo. ¿Eh? ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué, Alberto? ¿Cristian? El toro en Wall Street. Hemos ido a ver el este que lo ha hecho Calatrava. Ahí. Es aquí, el Summit ese. No es este, el de los... Mira, la otra torre estaba aquí. Esta no tiene agua. Sí. Segunda torre. O primera. Una de las dos. Este era el espacio. I don't know, but I'm just saying. Estaban pegadas. ¿Eh? ¿Qué hora es? Diría las 2, ¿no? Venga, ¿qué nos tocaba ahora después? Chinatown. ¿Eh? No, tranquilo. Te iba a grabar. Sí, lo veo. Está pegando un peto que se venía que no veas tú. Ha ido bien. Más. Yo he grabado. ¿Eh? No, marico. ¿Eh? Que viene. No tenemos prisa. Nos queda tiempo, ¿no? Continental. John Wick. ¿Cómo se llama la John Wick, no? ¿La serie? ¿Eh? Se me cae. Ya está, vamos, vamos.
Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? ¿Está grabando? Pero se ve aquí, ¿eh? Hey, watch it! Coming up here! All right, they're coming up to the 80th floor. You're headed right here in the heart of New York City. 80. No, pero venía el grande venía por ahí. La gente se cruza, esto es la hostia. Venga, Peña. Madre de Dios. A la peña le suda 3 pares de cojones que venga en ambulancia. Grabaste. Sí, estoy grabando, pero... ¿Es pequeñito? Ay, ya no se me ve. Ahí nos hemos ido, al universo. Pertenecemos a Matrix. Hace unas cuantas que son baratas. Hay que grabar, lo grabaré. Es impresionante, tío. Mira los coches como vienen. Oye, se ve la casa. Ahora voy a grabar. Chris, un selfie desde aquí con los helicópteros allí. Y mamá y papá, y mamá y el Albert.
David.